Saludos amigos, que disfruten este video. El origen del arte, cuando el ser humano comenzó a mirarse a sí mismo. Capítulo 1. Desde el momento en que el ser humano tomó conciencia de su existencia, nació una necesidad profunda y silenciosa, a la de expresar lo que sentía, lo que temía y lo que soñaba. Mucho antes de que existieran las palabras, la escritura o las ciudades, el arte ya estaba presente. No como Anluyó, no como entretenimiento, sino como una herramienta esencial para sobrevivir, comprender el mundo y comunicarse con lo desconocido. El arte no nació en museos ni en palacios. Nació en la oscuridad de las cavernas, al calor del fuego, entre el eco de los animales y la amenaza constante de la muerte. Allí, en paredes de piedra, los primeros seres humanos dejaron huellas que aún hoy nos observan desde el pasado. Manos pintadas, figuras de bisontes, ciervos, caballos y escenas de caza nos hablan de una humanidad primitiva, pero profundamente sensible. Estas primeras manifestaciones artísticas, conocidas como arte rupestre, no eran decorativas. No buscaban belleza en el sentido moderno, eran actos cargados de intención. Para muchos investigadores, estas pinturas tenían un carácter ritual o mágico. Dibujar un animal podía significar dominarlo espiritualmente, asegurar una buena caza o pedir protección a fuerzas invisibles. El arte, en sus orígenes, era una forma de diálogo con la naturaleza y con lo sagrado. El ser humano primitivo no se veía separado del mundo que lo rodeaba. Los animals, los ríos, el cielo y las montañas eran entidades vivas, poderosas y misteriosas. El arte se convirtió en el puente entre lo humano y lo desconocido. Cada trazo era una súplica, cada figura una historia compartida alrededor del fuego. Con el paso del tiempo, estas expresiones se volvieron más complejas. No solo se representaban animales, sino también escenas colectivas, símbolos abstractos y figuras humanas. Aparecen patrones, repeticiones, ritmos visuales. Esto nos indica algo fundamental. El arte no solo expresaba la realidad, también organizaba el pensamiento, ayudaba a dar sentido al caos del mundo. Paralelamente a la pintura rupestre, surgieron otras formas artísticas. La escultura primitiva, realizada en piedra, hueso o madera, dio lugar a pequeñas figuras humanas, muchas de ellas asociadas a la fertilidad, las llamadas Venus paleolíticas, con cuerpos exagerados y rasgos sexuales marcados, reflejan la importancia de la reproducción, la vida y la continuidad del grupo. Estas figuras no representaban individuos concretos, sino ideas universales, la maternidad, la abundancia, la supervivencia. El arte también apareció en los objetos cotidianos, herramientas decoradas, armas grabadas, adornos corporales hechos con conchas o dientes de animales. Todo esto demuestra que el impulso artístico no estaba separado de la vida diaria. Crear belleza, símbolo y significado era tan importante como cazar o recolectar. Con la llegada del neolítico y el sedentarismo, el arte comenzó a transformarse. Al establecerse en un mismo lugar, el ser humano desarrolló nuevas relaciones con el espacio, el tiempo y la comunidad. Surgieron las primeras construcciones con intención simbólica. Monumentos megalíticos como dólmenes y menhirs marcaron territorios, rituales y ciclos naturales. El arte empezó a ocupar el paisaje. La cerámica se convirtió en una de las grandes revoluciones artísticas de esta etapa. Vasijas, recipientes y objetos utilitarios comenzaron a decorarse con patrones geométricos, líneas y símbolos repetitivos. Estos diseños no solo embellecían los objetos, también transmitían identidad cultural. Cada grupo humano desarrolló su propio lenguaje visual. En este punto, el arte ya no era solo ritual o mágico, también era social. Servía para fortalecer la identidad del grupo, diferenciarse de otros y transmitir conocimientos de generación en generación. A través del arte se enseñaba cómo vivir, qué creer y cómo entender el mundo. Es importante comprender que en estas sociedades no existía la figura del artista como la entendemos hoy. No había individuos dedicados exclusivamente a crear arte para ser admirado. El arte era colectivo, anónimo y funcional. Su valor no residía en la firma, sino en su significado compartido. Sin embargo, aquí se gesta algo crucial: la capacidad humana de simbolizar. El arte se convierte en un lenguaje previo a la escritura, un lenguaje visual capaz de comunicar emociones, ideas y creencias complejas. Esta capacidad marcaría para siempre el rumbo de la humanidad. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, el arte comenzó a reflejar jerarquías, roles y estructuras sociales.
Los líderes, chamanes y figuras de poder empezaron a ocupar un lugar central en las representaciones. El arte se volvió también una herramienta de autoridad y cohesión social. En este primer capítulo de la historia del arte, queda claro que crear no fue un acto secundario, fue una necesidad tan vital como alimentarse. El arte permitió al ser humano reconocerse como algo más que un animal. Le dio identidad, memoria y trascendencia. Aquí, en estos primeros trazos sobre piedra, comienza una historia que nunca se detendría, una historia de transformación constante, porque a partir de este punto, el arte evolucionaría junto con las civilizaciones, adaptándose a nuevas creencias, tecnologías y formas de entender la realidad. Y así, cuando las primeras ciudades comenzaron a levantarse y las grandes civilizaciones emergieron, el arte ya estaba preparado para asumir nuevos roles que lo convertirían en símbolo de poder, religión, belleza y conocimiento. Capítulo 2. El arte de las grandes civilizaciones, en poder, orden y eternidad, cuando el ser humano dejó atrás la vida nómada y comenzó a construir las primeras ciudades. El arte experimentó una transformación profunda. Ya no se limitaba a rituales íntimos o expresiones colectivas básicas. Ahora debía responder a nuevas necesidades, organizar sociedades complejas, legitimar el poder, honrar a los dioses y dejar constancia de la historia. El arte se convirtió en una herramienta fundamental para dar forma al mundo humano. Las primeras grandes civilizaciones surgieron alrededor de ríos. El Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo y el Río Amarillo no solo permitieron la agricultura, sino también el desarrollo cultural. En estos territorios, el arte comenzó a adquirir una dimensión monumental. La piedra, el barro y el metal se transformaron en símbolos de permanencia. En Mesopotamia, considerada una de las cunas de la civilización, el arte estaba íntimamente ligado al poder político y religioso. Las ciudades-estado levantaron templos escalonados, conocidos como ziggurats, estructuras imponentes que conectaban la tierra con el cielo. Cada nivel simbolizaba una jerarquía, un ascenso hacia lo divino. El arte mesopotámico no buscaba idealizar la realidad, sino representarla con claridad y orden. Las figuras humanas eran rígidas, frontales, con ojos grandes y expresivos, como si estuvieran siempre vigilantes ante los dioses. Los relieves esculpidos narraban conquistas, rituales y hazañas de los gobernantes. Aquí, el arte se convirtió en un lenguaje visual de autoridad. El rey aparecía más grande que los demás, demostrando su supremacía. La proporción no respondía a la anatomía sino al poder. Esta idea marcaría profundamente el arte de muchas civilizaciones posteriores. En Egipto, el arte alcanzó una de sus expresiones más duraderas y reconocibles. Para los egipcios, la vida terrenal era solo una etapa hacia la eternidad. El arte debía garantizar la continuidad del alma después de la muerte. Por eso, cada obra estaba cargada de simbolismo y reglas estrictas. Nada era improvisado. Las pirámides, los templos y las tumbas no eran simples construcciones, sino máquinas espirituales. Cada muro pintado, cada jeroglífico, cada estatua tenía una función precisa. Este estilo no era una limitación técnica, sino una forma de mostrar la esencia completa del ser humano. El arte egipcio no buscaba capturar un instante, sino la eternidad. Los dioses, los faraones y los rituales se representaban de manera atemporal, inmutable. El artista no era un creador libre, sino un ejecutor de un orden cósmico. Cambiar ese orden habría significado desafiar a los dioses. Mientras tanto, en el otro extremo del Mediterráneo, el arte griego comenzó a recorrer un camino diferente. En Grecia, el centro del universo ya no era solo el dios, sino también el ser humano. El arte se convirtió en una búsqueda constante de equilibrio, proporción y belleza ideal. Las esculturas griegas evolucionaron desde formas rígidas hasta representaciones sorprendentemente naturales. Los artistas estudiaron el cuerpo humano, el movimiento y la anatomía, con una precisión sin precedentes. El ideal griego no era copiar la realidad tal como es, sino mejorarla, alcanzar una perfección conceptual. La arquitectura griega reflejaba esta misma mentalidad. Los templos, construidos con proporciones matemáticas exactas, buscaban armonía visual y equilibrio. Cada columna, cada espacio y cada línea respondían a una lógica racional. El arte se convirtió en una expresión del pensamiento filosófico. En Grecia nació una idea que marcaría la historia del arte en la noción de autor. Aunque todavía limitada, comenzó a reconocerse el talento individual. El arte ya no era completamente anónimo. La creatividad empezaba a valorarse como una cualidad humana
excepcional. Roma heredó gran parte del arte griego, pero lo transformó según sus propias necesidades. El arte romano fue práctico, propagandístico y monumental. Donde Grecia buscaba belleza ideal, Roma buscaba impacto y dominio. Sus esculturas retrataban a emperadores con rasgos realistas, mostrando agudos gestos y expresiones que transmitían autoridad. La arquitectura romana revolucionó el espacio urbano. El uso del arco, la bóveda y el hormigón permitió construir acueductos, anfiteatros, termas y caminos que aún hoy desafían al tiempo. El arte ya no estaba limitado a templos y palacios. Estaba en la vida cotidiana de la ciudad. El arte romano también cumplió una función narrativa. Los relieves en columnas y monumentos contaban historias completas de guerras y conquistas. Era un arte pensado para ser leído por el pueblo, una forma visual de escribir la historia. Más allá de Occidente, otras civilizaciones desarrollaban lenguajes artísticos igualmente complejos. En la India, el arte se vinculó profundamente con la espiritualidad. Las esculturas y templos no solo representaban dioses, sino estados del alma. Cada gesto, cada postura tenía un significado simbólico. En China, el arte se orientó hacia la armonía con la naturaleza. La pintura y la caligrafía se convirtieron en expresiones filosóficas. No se trataba de dominar el paisaje, sino de fluir con él. El vacío, el silencio y la sugerencia eran tan importantes como la forma. En Mesoamérica, civilizaciones como los mayas y los aztecas desarrollaron un arte profundamente ritual. Pirámides, esculturas y códices reflejaban una visión del mundo cíclica, donde el sacrificio y el equilibrio cósmico eran esenciales para la supervivencia del universo. A pesar de sus diferencias, todas estas civilizaciones compartían una idea fundamental. El arte era una herramienta para dar sentido al mundo. Era memoria, poder, religión y conocimiento al mismo tiempo. Este período marcó un punto de no retorno. El arte dejó de ser solo una expresión básica y se convirtió en una institución central de la sociedad. A través de él se construyeron identidades, se legitimaron imperios y se transmitieron valores que perdurarían durante siglos. Pero nada es eterno. Con la caída de los grandes imperios antiguos, el mundo entraría en una nueva etapa de transformación. El arte cambiaría nuevamente de función, de forma y de propósito. Capítulo 3. El arte como fe y poder, en la imagen al servicio de lo divino. Con la caída de los grandes imperios de la antigüedad, el mundo occidental entró en un periodo de profundas transformaciones. Las estructuras políticas se fragmentaron, las ciudades perdieron protagonismo y la incertidumbre se convirtió en una constante. En este contexto, el arte cambió radicalmente su función. Ya no estaba al servicio del imperio ni de la gloria humana, sino de algo considerado mucho más grande. Durante la Edad Media, el arte se convirtió en un lenguaje espiritual. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, las imágenes eran la principal forma de transmitir ideas, creencias y valores. El arte no buscaba representar el mundo visible, sino el mundo invisible. Su objetivo no era imitar la realidad, sino guiar el alma. El cristianismo se consolidó como la fuerza dominante en Europa, y con él surgió un arte profundamente simbólico. Las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos no pretendían ser realistas. Sus proporciones alargadas, miradas fijas y gestos solemnes buscaban transmitir autoridad espiritual. La belleza física era secundaria frente al mensaje divino. El arte bizantino fue una de las primeras grandes expresiones de esta nueva mentalidad. En iglesias cubiertas de mosaicos dorados, las figuras parecían flotar fuera del tiempo. El fondo dorado no representaba un espacio físico, sino la luz de lo eterno. Aquí, el arte abandonó la perspectiva naturalista y abrazó la frontalidad y la abstracción. Cada color, cada gesto y cada símbolo tenía un significado preciso. El arte se convirtió en una teología visual. No había espacio para la interpretación personal del artista. La creatividad estaba subordinada a la doctrina religiosa. El artista era un mediador entre lo humano y lo divino. En Europa occidental, el arte románico marcó una nueva etapa. Las iglesias se convirtieron en fortalezas espirituales. Sus muros gruesos, ventanas pequeñas y esculturas rígidas reflejaban un mundo dominado por el temor a Dios y el castigo eterno. Las escenas del juicio final, talladas en portadas y capiteles, recordaban constantemente el destino del alma. La función del arte era clara en enseñar, advertir y proteger. Cada imagen era una lección moral. El bien y el mal se representaban de forma clara y contrastada,
no había ambigüedad. El arte debía ser comprensible para todos. Con el paso del tiempo, esta visión comenzó a transformarse. A partir del siglo XII, el arte gótico introdujo una nueva sensibilidad. Las iglesias crecieron en altura, la luz comenzó a inundar los espacios y las figuras se volvieron más naturales. Las catedrales góticas no solo eran lugares de culto, sino símbolos del poder de las ciudades y de la comunidad. Las vidrieras de colores narraban historias bíblicas como si fueran libros de luz. La arquitectura apuntaba hacia el cielo, buscando elevar el espíritu. Aquí, el arte comenzó a reconciliar lo divino con lo humano. Las emociones, el dolor y la ternura empezaron a aparecer en los rostros de las figuras sagradas. Mientras tanto, en el mundo islámico, el arte tomó un camino distinto, pero igualmente profundo. La prohibición de representar figuras humanas en contextos religiosos llevó al desarrollo de una estética basada en la geometría, la caligrafía y los patrones infinitos. Este arte no representaba a Dios, sino su perfección a través del orden matemático. Las mezquitas, con sus mosaicos y arabescos, ofrecían una experiencia sensorial que invitaba a la contemplación. El arte islámico demostró que la ausencia de imágenes figurativas no limitaba la creatividad, sino que la expandía hacia nuevas formas de expresión. En Asia, el arte medieval también estuvo profundamente ligado a la espiritualidad. En Japón y China, la pintura, la escultura y la arquitectura reflejaban principios budistas y taoístas. El vacío, la simplicidad y la impermanencia se convirtieron en valores estéticos. El arte enseñaba a aceptar el cambio y la transitoriedad de la vida. Durante este periodo, el artista seguía sin ocupar un lugar central. La obra pertenecía a Dios, a la comunidad o a la tradición. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a aparecer signos de individualidad. Algunos artistas empezaron a experimentar con el espacio, la emoción y la narrativa visual. El arte medieval no fue una época de estancamiento, como durante mucho tiempo se creyó. Fue un laboratorio de símbolos, técnicas y conceptos que sentarían las bases para una de las mayores revoluciones artísticas de la historia. Al final de la Edad Media, el ser humano comenzó a mirarse nuevamente a sí mismo. La curiosidad por el mundo natural, el cuerpo y la experiencia humana empezó a resurgir. El arte estaba a punto de cambiar de rumbo una vez más. Capítulo 4. El despertar del individuo, arte, ciencia y emoción. A finales de la Edad Media, Europa comenzó a experimentar un cambio profundo en su manera de entender el mundo. Las antiguas certezas se tambaleaban y una nueva curiosidad emergía con fuerza. El ser humano volvió a colocarse en el centro del pensamiento, no en oposición a lo divino, sino como parte activa de la creación. Este cambio marcaría el inicio de una de las etapas más influyentes en la historia del arte, el Renacimiento. El Renacimiento no fue solo un estilo artístico, sino una nueva forma de pensar, inspirado por el redescubrimiento de la cultura clásica grecorromana. Este movimiento promovió el estudio de la naturaleza, el cuerpo humano y la razón. El arte dejó de ser exclusivamente simbólico y volvió a observar el mundo visible con atención científica. La figura del artista cambió radicalmente. Por primera vez, el creador fue reconocido como un individuo con talento, intelecto y visión propia. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael no eran simples artesanos, sino pensadores, investigadores y visionarios. El arte se convirtió en un puente entre la ciencia y la emoción. Uno de los grandes avances del Renacimiento fue el desarrollo de la perspectiva. Esta técnica permitió representar el espacio tridimensional sobre una superficie plana con una precisión nunca antes vista. Gracias a la perspectiva, el arte ganó profundidad, realismo y coherencia visual. Las obras comenzaron a parecer ventanas hacia otro mundo. El estudio de la anatomía humana se convirtió en una obsesión. Los artistas diseccionaban cuerpos, analizaban músculos y huesos y buscaban comprender el funcionamiento interno del ser humano. El cuerpo dejó de ser un tabú para convertirse en una obra perfecta de la naturaleza. La belleza ya no era solo espiritual, sino también física. La arquitectura renacentista recuperó la simetría, la proporción y el equilibrio. Los edificios se diseñaban siguiendo principios matemáticos, reflejando la creencia de que el universo estaba regido por leyes racionales. El arte expresaba orden, claridad y armonía. Sin embargo, este equilibrio no duraría para siempre. A medida que el mundo se volvía más complejo y conflictivo, el arte comenzó a reflejar tensiones internas. Surgió el barroco, un estilo marcado por el dramatismo, el movimiento
y la emoción intensa. El arte barroco rompió con la calma renacentista. Las composiciones se volvieron dinámicas, los contrastes de luz y sombra se intensificaron y las emociones se llevaron al extremo. El objetivo ya no era solo representar la realidad, sino conmover al espectador. El barroco fue utilizado tanto por la Iglesia como por los estados para reforzar su poder. Las obras buscaban impactar, impresionar y persuadir. El arte se convirtió en un espectáculo visual que apelaba a los sentidos y al sentimiento. A diferencia del Renacimiento, el barroco mostró un mundo imperfecto, lleno de pasión, sufrimiento y contradicciones. La belleza convivía con el dolor. El arte se volvió más humano, más cercano a la experiencia cotidiana. Durante este periodo, el retrato adquirió una nueva importancia. Los individuos querían ser recordados, dejar huella. El arte comenzó a registrar la diversidad humana en rostros, gestos, edades y emociones. La identidad personal se convirtió en un tema central. Para L'Elemmé, en otras partes del mundo, el arte también vivía transformaciones significativas. En Asia, las tradiciones artísticas continuaban evolucionando, integrando espiritualidad y naturaleza. En América, el arte indígena se fusionaba con influencias europeas, dando lugar a expresiones híbridas. El siglo XVIII trajo consigo nuevas ideas. La Ilustración promovió la razón, el conocimiento y el progreso. El arte comenzó a cuestionar la tradición y la autoridad. Surgieron estilos como el neoclasicismo, que retomó la sobriedad clásica, y el rococó, que celebró la ligereza y el placer. El arte ya no pertenecía solo a la iglesia o a la nobleza. Poco a poco, el público se ampliaba. Las academias, los salones y los museos comenzaron a aparecer. El arte se institucionalizó y se debatió. Nació la crítica de arte. Este periodo consolidó algo fundamental: el arte como expresión individual y como reflejo de su tiempo. Cada obra era una conversación entre el creador, la sociedad y la historia. Pero el mundo estaba a punto de cambiar de forma radical. Revoluciones políticas, industriales y sociales sacudirían las bases de la sociedad, y con ellas, el arte entraría en una etapa de ruptura, cuestionamiento y experimentación sin precedentes. Capítulo 5. En ruptura y revolución en el arte frente a la modernidad. El siglo XIX marcó un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Las revoluciones industriales, los cambios políticos y el crecimiento acelerado de las ciudades transformaron la vida cotidiana de manera radical. El mundo ya no era el mismo, y el arte tampoco podía seguir siéndolo. Frente a esta nueva realidad, los artistas comenzaron a cuestionar las normas, los estilos heredados y el papel mismo del arte en la sociedad. El romanticismo fue una de las primeras respuestas a este mundo en transformación. Frente al dominio de la razón y el progreso industrial, los románticos exaltaron la emoción, la imaginación y la subjetividad. El arte se volvió una expresión del yo interior. Los paisajes se cargaron de dramatismo, la naturaleza se mostró imponente y el individuo apareció pequeño frente a fuerzas que no podía controlar. El romanticismo también introdujo una nueva relación con la historia y la identidad. Las tradiciones nacionales, el pasado y lo sublime se convirtieron en temas centrales. El arte ya no buscaba representar verdades universales, sino experiencias personales y emociones intensas. A mediados del siglo XIX surgió una reacción diferente: el realismo. Los artistas realistas rechazaron la idealización y decidieron mostrar el mundo tal como era. Obreros, campesinos, escenas cotidianas y problemas sociales ocuparon el centro de las obras. El arte se volvió una herramienta de crítica y reflexión social. El realismo rompió con la idea de que el arte debía ser bello. Su objetivo era ser honesto, mostrar la vida sin adornos. Esta postura abrió la puerta a una pregunta fundamental: ¿qué define realmente al arte? Poco después, el impresionismo revolucionó la forma de ver y representar la realidad. En lugar de pintar objetos definidos, los impresionistas intentaron capturar la luz, el color y el instante. Las pinceladas rápidas y visibles rompieron con la técnica académica. El arte dejó de ser una representación fija para convertirse en una experiencia visual cambiante. Este movimiento marcó un cambio profundo. A la percepción del artista se volvió más importante que el objeto representado. La realidad ya no era única, sino subjetiva. Cada mirada,
ofrecía una versión distinta del mundo. A finales del siglo XIX y principios del XX, el arte entró en una fase de experimentación intensa. Surgieron las vanguardias artísticas, movimientos que desafiaron todas las reglas establecidas. El cubismo fragmentó la realidad en múltiples perspectivas. El expresionismo distorsionó las formas para transmitir emociones internas. El futurismo celebró la velocidad, la tecnología y el movimiento. Estas vanguardias no solo cambiaron el estilo, sino el concepto mismo de arte. Las obras ya no tenían que imitar la realidad, podían interpretarla, cuestionarla o incluso negarla. El arte se volvió un espacio de libertad absoluta. Uno de los momentos más radicales fue el surgimiento del arte conceptual. La idea pasó a ser más importante que el objeto. Un gesto, una pregunta o una provocación podían ser considerados arte. Esto rompió definitivamente con siglos de tradición. Las guerras mundiales dejaron una huella profunda en el arte. El horror, la destrucción y el absurdo se reflejaron en obras cargadas de angustia y crítica. El arte se convirtió en una forma de resistencia y testimonio. Durante el siglo XX, el arte se diversificó como nunca antes. Pintura, escultura, fotografía, cine y performance convivieron y se mezclaron. Los límites entre disciplinas comenzaron a desaparecer. El arte salió de los museos y ocupó las calles, los cuerpos y los medios de comunicación. El artista ya no era solo un creador de objetos, sino un provocador, un comunicador y un cuestionador de la realidad. El público pasó de ser espectador pasivo a participante activo. Este periodo demostró que el arte no es estático, evoluciona, se revela y se redefine constantemente. Cada ruptura abrió nuevas posibilidades y nuevas preguntas. Al llegar al final del siglo XX, una cosa quedó clara: el arte había dejado de seguir una línea única. Se había convertido en un universo plural, diverso y cambiante, reflejo de un mundo globalizado y complejo. Capítulo 6. El arte contemporáneo y el futuro. ¿Qué es el arte hoy? Al entrar en el siglo XXI, el arte se encontró frente a un escenario completamente nuevo. La globalización, la tecnología digital y la hiperconectividad transformaron la forma en que las personas crean, comparten y consumen imágenes. A diferencia de épocas anteriores, ya no existe un estilo dominante ni una dirección única. El arte contemporáneo es múltiple, diverso y en muchos casos contradictorio. Hoy, el arte no se define por una técnica específica ni por un soporte tradicional. Puede ser una pintura, un video, una instalación, una acción efímera o incluso una experiencia virtual. Lo que importa no es tanto el objeto final, sino el concepto, el contexto y la pregunta que plantea. El arte se ha convertido en un espacio de reflexión más que de contemplación pasiva. Uno de los grandes cambios del arte contemporáneo es su relación con el espectador. El público ya no es un observador distante. En muchas obras, su participación es fundamental. El arte se activa a través de la interacción, la interpretación y la experiencia personal. Cada persona completa la obra desde su propia mirada. La tecnología ha ampliado radicalmente las posibilidades creativas. La fotografía digital, el video, el arte generativo y la realidad virtual han abierto nuevos territorios. Internet permitió que el arte dejara de estar confinado a galerías y museos. Hoy circula libremente por redes sociales, plataformas digitales y espacios virtuales. Esta democratización ha cambiado quién puede ser artista. Ya no es necesario pertenecer a una élite cultural o académica. Cualquiera con una idea y una herramienta digital puede crear y difundir su obra. Esto ha generado un debate profundo sobre el valor, la autoría y la originalidad. El arte contemporáneo también ha asumido un rol crítico frente a los problemas del mundo actual. Temas como la identidad, el género, el medio ambiente, la migración, la desigualdad y la memoria histórica ocupan un lugar central. El arte se convierte en una forma de denuncia, resistencia y diálogo social. En este contexto, las fronteras culturales se han diluido. El arte ya no pertenece a una región específica. Influencias de distintas partes del mundo se mezclan constantemente. El arte contemporáneo es global, pero también profundamente local, reflejando realidades específicas dentro de un mundo interconectado. Uno de los fenómenos más recientes es la incorporación de la inteligencia artificial en el proceso creativo. Algoritmos capaces de generar imágenes, música y textos plantean nuevas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿La máquina puede crear? ¿Dónde termina la creatividad humana? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, pero forman parte del debate actual. El arte contemporáneo
también desafía la idea de permanencia. Muchas obras son efímeras, temporales o existen solo en formato digital. Esto rompe con la noción tradicional de arte como algo eterno y material. El valor ya no está en la duración, sino en el impacto y el significado. Frente a esta diversidad, surge una sensación de incertidumbre. Si todo puede ser arte, ¿cómo lo reconocemos? Esta pregunta, lejos de debilitar al arte, lo mantiene vivo. El arte siempre ha sido una forma de cuestionar lo establecido y hoy lo hace con más fuerza que nunca. Mirando hacia el futuro, el arte seguirá evolucionando junto con la sociedad. Nuevas tecnologías, nuevas crisis y nuevas formas de pensar darán lugar a expresiones aún inimaginables. Sin embargo, hay algo que no cambia: la necesidad humana de crear, expresar y comprender. Desde las manos pintadas en las cavernas hasta los mundos digitales, el arte ha acompañado al ser humano en cada etapa de su historia. Ha sido espelio, testimonio y motor de transformación. Cambian las formas, los medios y los lenguajes, pero la esencia permanece. El arte es, en última instancia, una pregunta abierta, una búsqueda constante de sentido, y mientras exista humanidad, esa búsqueda continuará.